Este programa es una producción de Se Habla Media. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jaime Méndez. Hola, yo soy Diana Oliveros y bienvenidos a un episodio más de Se Habla Podcast. Bueno, pues en este episodio de hoy estamos en época así como medio de la gente está pensando mucho en las elecciones, en por quién votar, qué sé yo. Y pues vamos a hablar un poquito acerca de lo que es un poco la diferencia entre la mentalidad de la votación en ese país, de las elecciones y también entre los partidos, ¿no? Porque hay gente que pues a veces la única diferencia que sabe de un partido contra otro es quién se está lanzando por un lado y quién se está lanzando por otro, sin mirar en realidad qué significa cada partido, ¿no? Y yo creo que una cosa que hay en común entre las elecciones que tenemos ahorita próximamente en Estados Unidos y las que han pasado varios países latinoamericanos en los últimos años es la gran polarización que han creado. Y cuando decimos polarización nos referimos a que si hay una opción que causa muchas emociones en Ujú. sus seguidores, pues dentro de esas emociones que causan sus seguidores también genera muchas veces incluso hasta odio con las personas que están en contra de Exacto. ellos, ¿no? Entonces se generan grupos que ya sea que tú estés a favor de un candidato o de otra candidata, pero el chiste es que más allá de tu afinidad que tengas con alguno de ellos, tienes una pelea, un pique y una pues fricción muy fuerte con Ujú, las personas, con otras personas, no ujú. con los candidatos, sino con otras personas que le van a los candidatos opuestos, ¿no? Y Sí. esto ha llegado a verse en situaciones tan cotidianas como en las reuniones familiares, ¿no? Sí. Cuando se ponen por algo, llega a salir el tema de la política, uy, qué pleitos luego se llegan a armar por Sí. discutir quién va a votar por uno u otra. Sí, eso es algo que no pasaba hace algunas décadas. Digamos que pongamos el ejemplo en este país, ¿no? Porque en otros países seguramente que la polarización viene desde hace mucho tiempo y también depende, ¿no? De qué momento está viviendo el país. Pero eh, yo quiero empezar un poquito más atrás y es acerca de, en este caso, los dos partidos principales en los Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Hay muchos más partidos en este país. Hay mucha gente que no sabe que hay un partido comunista, que hay un partido socialista, que hay Ujú. partidos de todo. Pero pues realmente la gran mayoría de la gente simplemente se va por estos dos partidos, cosa que a mí, por ejemplo, no me parece ideal que solamente hayan dos partidos que reinen todo y que siempre va a ser un partido del otro, porque puede que haya gente que no quiera ninguno de los partidos. Hay un partido que es el Partido Libertario, a propósito, que en Ujú, alguna ujú. época agarró un poquito de impulso en este país, y hay otro partido había otro partido que era el Partido Verde. No creo que todavía existe el Partido Verde, que también en alguna época no solamente agarró un poquito de impulso, sino que porque había un candidato que no se quiso retirar del Partido Verde, los demócratas perdieron la presidencia, porque el Partido Verde les quitó a los demócratas esos votos que necesitaban para ganar al republicano. Pero bueno, son cosas un poquito de la historia reciente de los Estados Unidos. De todos modos, la gran diferencia entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, en mi opinión, sí es una diferencia muy grande, pero antes la gente no lo pensaba así. Voy a decir la diferencia. La diferencia, y la tengo aquí escrita en español, es el demócrata defiende una mayor intervención del Estado en la economía. Mantiene una filosofía más progresista y de izquierda. Ese es el demócrata y eso no Izquierda es, entre comillas, ¿no? Porque sí, la izquierda en Estados Unidos es el, realmente es el no es centro. realmente izquierda, Sí, no es sí. izquierda ni es comunismo ni nada de eso, pero esa es la definición realmente de la parte demócrata. El republicano apuesta por una menor actuación del Estado, o sea, del gobierno, por la reducción de impuestos y el gasto público y sus políticas son más conservadoras. A grandes rasgos, esas son las dos diferencias y son diferencias grandes porque no son realmente dos diferencias. O sea, son dos frases, pero contienen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la parte conservadora puede tener mucho que ver con la religión, con temas que tienen que ver con religión que ya se meten en el matrimonio gay, en el tema del aborto, bueno, en muchas otras cosas, el enseñar religión, el poner, por ejemplo, tener que poner en los salones de clase los 10 mandamientos, ese tipo de cosas, esas son cosas que los republicanos van a apoyar por su religión, aquí, por ejemplo, religiones que tienen que ver con el catolicismo, mientras que en Cristianismo en general. bueno, Ajá, más bien. pero el demócrata no necesariamente está buscando ese tipo de... Entonces, las diferencias son grandes, pero hubo una época en este país en que la gente no votaba necesariamente demócrata o republicano, la gente votaba por el candidato. Y el candidato puede ser demócrata o republicano, pero si a la gente le gustaba ese candidato, la gente votaba por el candidato. Y las campañas se hacían por el candidato, no decían vote demócrata o vote republicano, Ujú, decían vote por fulanito de ujú, tal. ujú. Eso ahora ya es una cosa pues muy diferente porque se ha polarizado. Entonces ahora, si tú eres de un estado, los estados rojos, eres republicano, si eres de un estado azul,
eres demócrata y hay estados que son púrpura, porque está tan pegadito, tan balanceado el demócrata y el republicano que se vuelven, obviamente combinan el rojo y el azul, se vuelve púrpura. Y a mí me parece, yo tengo como muchas ideas y pensamientos sobre cómo van desarrollándose estas elecciones, porque por un lado hay números, hay estadísticas, ahorita no me sé una fuente como que específica, pero yo me acuerdo que una vez estaba dando yo una plática en una universidad sobre la participación del voto de los mexicanos en el extranjero, ¿no? Y entonces ahí había estadísticas muy claras que indicaban que cuando una elección es muy polarizante, o sea, que es muy controversial, que hay mucha polémica, que hay mucha pelea entre los candidatos y entre las personas que los apoyan, la gente en el extranjero tiende a votar más, ¿no? Sí, Entonces la gente completamente. participa más. Pero por el otro lado, también pienso que, digo, a no todo mundo le gusta la política y no todo mundo le interesa la política, aunque debería, porque es algo que nos afecta a todos en todos los ámbitos de nuestra vida. Aunque no podamos votar, o Pero hay sí podamos gente, votar. exactamente, hay gente que simplemente, pues claro, no es un tema que le apasione, que se la pase leyendo de eso, independientemente de si vota o no vota. Pero si tú estás viendo que de por sí es un tema que no te agrada, y después cuando te llegas a involucrar o cuando llegas a escuchar una discusión sobre política en un ambiente tan hostil como los que tenemos al día de hoy, pues qué ganas le van a dar a alguien que podría en algún momento ser más activo, involucrarse más en el Mm, momento que se mete en estos ambientes que son terribles, ¿no? Y sí, esto lo traigo sí. a colación porque el tema de hoy en parte fue inspirado por una plática precisamente que estaban teniendo en el chat de tu familia en WhatsApp, en el que alguien pregunta, o sea, alguien hizo un comentario y dijeron, ah, sí, estos tarados que le van a, póngale el nombre que usted quiera ahí, ¿no? Y alguien decía, y la otra persona decía, bueno, pero es que ¿por qué hay que tacharlos de tarados si es que no, simplemente porque es el candidato al que uno no le va? Ujú. ¿No? Y a mí esto me pareció súper, súper, súper importante porque yo creo que es un reflejo precisamente de lo que sucede en unas elecciones tan hostiles, tan polarizantes. Ujú. Y es que las discusiones ya no terminan siendo sobre argumentos, ideas lógicas, pensamientos, sino terminan siendo más bien insultos de un lado y del otro. ¿Quién es el más imbécil? ¿O quién es el imbécil que vota por uno o vota por el otro? Ujú, ujú. Sí, sí, definitivamente. Esto viene también, bueno, esto obviamente nace en estas modalidad de hacer campaña ensuciando al rival, ¿no? Al candidato rival o a los candidatos rivales. Entonces, entre más porquerías y más ropa sucia y más mugre le pueda sacar al candidato rival, el, el el otro va a subir más. Y ha sido tan efectivo ese tipo de campaña que en Estados Unidos, bueno, no digo que nació aquí porque la verdad no sé dónde nació ese tipo de campaña, pero aquí en Estados Unidos, digamos que se popularizó, como dice en inglés, le pusieron esteroides y se popularizó a tal punto que muchas de las formas de hacer campaña en Estados Unidos, que no era demostrar y decir todo lo bueno que uno puede hacer por el país, la forma más efectiva de hacer campaña y que lo que le gana más votos es decir todo lo malo que le va a pasar si el otro gana. Sí, y mucha gente Que se son queja y dice, campañas de miedo. exacto, Ujú, entonces mucha gente ujú. dice, y mucha gente se queja de eso, pero mucha gente se queja de muchas cosas y resulta que termina cayendo en esa trampa. Y en este país, tanto es así que la gente cae en esa trampa que ganan los que pelean más, a veces más sucio y mejor contra el otro. A veces tienen razón, a veces cuando le apuntan y le dicen algo, mira, es que esta persona realmente no es quien dice ser, vaya, vaya y venga, pero hoy día se ha vuelto tan ya vulgar la cosa y tan barata esa pelea que la gente cae fácil. Que ya en nuestros países empiezan a practicar, a hacer la misma cosa. Ya en lugar de decir el candidato, es que yo les prometo agua potable en el pueblo, no, dice, es que el otro es un bandido, es un criminal y es un no sé qué. ¿Y usted qué va a hacer? Ah, no, el otro es un bandido. Yo no puedo decir que es porque no tengo ningún argumento. Entonces, desafortunadamente sigue funcionando que la gente vota por el que mejor pelee. Y ese es un punto muy importante porque uno diría, ay, bueno, pero es que la gente no se informa, no lee, no tiene un criterio propio, echarle la culpa como a la gente que no se sabe informar, ¿no? Pero lo cierto es que también las campañas electorales de muchos de estos políticos le apuestan a ese tipo de estrategia. Yo me Ujú, acuerdo, ujú. no me acuerdo si fue en 2006 o en 2012, que fueron en los dos casos que estaba en la candidatura a la presidencia López Obrador, que una de las campañas más exitosas de la oposición
no incluía el nombre de su candidato, sino Ahí el está, nombre de López Obrador, ahí está. porque el eslogan era López Obrador es un peligro para México. Exacto. Ay, ¿qué argumentos le están dando a Sí, uno? O sea, sí, ¿qué medidas, qué sí, diagnósticos, qué propuestas del sí, candidato de oposición están dando? No estaban dando nada, sí, simplemente estaban sembrando el miedo en la gente para motivarla a que no votara por López Obrador, ¿no? sí. Entonces, esta es una táctica que las campañas electorales, que los estrategas políticos conocen y lo hacen a propósito. Sí, y te digo que funciona bastante bien. Hoy día, esas discusiones que tú dices en la mesa, en una familia en donde posiblemente la gran mayoría de la familia va por un candidato o candidata y hay una o dos personas que van por el otro, esas otras dos personas, o sea, van a ir a sufrir a ese Thanksgiving o lo Mm, que sea, a esa reunión familiar o lo que sea. Y sí, se despiertan estas discusiones. Y la verdad es que hoy sí ha sido, cada vez está más polarizado. Obviamente el fenómeno de Donald Trump hizo que eso se agravara todavía mucho más porque pues es su modalidad y le funcionó en 2016. Era eh, sí, es una campaña de completamente, polarización sí, precisamente. completamente hablar, por ejemplo, el tema de antimigrante, ¿no? Y eso le funcionó el tema de que Hillary Clinton era una criminal y que dónde están los correos electrónicos, los famosos emails que se perdieron y que hay que echarla a la cárcel. Y la gente sintió esa como que se impregnaron de esos cantos, de eso de lock her up, por ejemplo, decían, enciérrenla, 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 ¿no? Y se volvió tan fuerte que terminó una persona que yo creo que nadie se lo hubiera imaginado que podía ser presidente, resultó siendo presidente con una, con una manera de expresarse muy vulgar, además con escándalos de acoso sexual, de infidelidad, de mentiras, de fraudes, de un montón de cosas, todo este trapo sucio que tenía, y con eso terminó de todos modos siendo presidente, le funcionó esa polarización, ¿no es cierto? Y bueno, ahora viene siendo más o menos la misma receta, ¿no? Exactamente. Y a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es que pues estas campañas se enfocan no en, bueno, ya lo estábamos diciendo, no en ideas, sino en sentimientos. ¿Y por qué? Sí, Porque a ti sí, qué te va a motivar a actuar más, sí, una emoción o un pensamiento, un argumento así lógico sí, de, lógico. A más B igual a C. ¿Qué, Sí, qué, qué te, qué te, qué te mueve más? sí, Una emoción, ¿no? Que sí, puede ser miedo, que puede ser enojo, que puede ser odio, sí. este, que puede ser como protección a tu familia, si es que en algún momento te dan la idea de que estás en peligro. Ajá. Entonces, estas emociones pueden motivar mucho más a las personas a que salgan y voten por uno o por otro. Sí, correcto. Pero ¿hasta qué punto esas emociones que nos generan están basadas en algo real? Sí, ¿No? sí, Entonces, este es uno de los grandes peligros y esto es lo que muchos de los medios de comunicación hoy el día hacen en periodos electorales, ¿no? Que es analizar todo lo que van diciendo, ay, perdón, todo lo que van diciendo los candidatos y ver, bueno, a ver, ¿qué tanto esto que está diciendo que los migrantes son violadores es cierto? sí. ¿O qué tanto que esto de que Todos son no sé, que pandilleros. todos son favorables a medidas para el aborto, es cierto, ¿no? En Ujú, el otro bando. ujú, ujú. Ajá. Entonces, es esta idea de ir desmenuzando e ir un poquito más a fondo de Ujú. lo que se maneja, de los mensajes que recibimos de parte de las campañas y de los candidatos. Sí, la respuesta es que muy, muy poca gente hace ese tipo de diferenciación entre lo que es el sentimiento. Y hay pues un lema, ¿no? Que está ahí, que es la gente vota con más frecuencia por el odio que o por el miedo, ¿no? Que por los sentimientos por la analizar, Ujú, que es ujú, así. ujú. No, no, que creo que le estás moviendo ahí en la camarita. Esta camarita de aquí Sí. abajo. Ok, sí, que la gente vota más por odio, es que llegue y me hace así, aquí abajo de la mesa, Si no le muevas, que no no se pone, patees la cámara, no por se pone, favor. no, no es la cámara, es el monitor de aquí. En fin, hola. Sí, que la gente vota más sí, la gente vota más y la verdad es que, y eso se ve en cualquier país, ¿no? Por ejemplo, en tu país, México, mucha gente votó porque pues, su candidato le inspiraba algo, le inspiraba una emoción muy fuerte. En mi país la gente votó por Petro porque le inspiraba odio total el Duque el anterior y el que venía después. Entonces sí, el que venía después que estaba también un poquito tocadito. Pero era eso y me acuerdo que cuando mi familia todavía tienen esas discusiones entre Petro y los que no son de Petro y pues un odio gigantesco, ¿no? Sí, Y se nota el odio y los sí, que lo defienden, sí. mejor dicho, son también a capa de espada. Aquí es igual. Si la gente va por, ya sea bueno, Joe Biden antes o Kamala Harris después,
era por el Partido Demócrata y o la gente que vota en contra de Trump, que a propósito, mucha gente este, está votando en contra de Trump, no necesariamente a favor del Partido Demócrata o lo que quiere hacer Kamala Harris. Y Ujú. peor todavía, cuando era Joe Biden, la gente iba a votar, bueno, pues toca votar por Joe Biden porque no hay nada más que hacer, lo que no queremos que todo Trump sea. Entonces él ha generado ese tipo de Ujú, polarización también bastante fuerte, ¿no? ujú, Y ujú. lo vemos, o sea, nosotros en el estado de Washington, eh, no tenemos que pensar tanto en si va a ganar aquí en el estado uno u otro, porque este es un estado demócrata por excelencia, el gobernador es demócrata, el procurador es demócrata, los alcaldes Qué por lo bueno, a ver si general. cambia eso del procurador. Vamos a, Está interesante ahí esa carrera, yo creo que va a ganar el demócrata. ¿tú crees? Sí, yo creo que va a ganar el demócrata. Lo que pasa es que en las primarias el republicano barrió, pero porque se concentró en un Mm, área en donde votó mucha gente y ujú, todo eso, porque ujú. en las primarias vota una de cada tres personas Sí, vota. sí, 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 En claro. las generales va a votar mucha más gente de la ciudad grande, entonces creo que el demócrata va a seguir ganando. Además que el demócrata, en mi opinión personal, por supuesto, no les digo nunca a nadie por quién votar, Nick Brown me parece que tiene muy buena experiencia, muy buenos argumentos y es un tipo que ha podido comprobar que es un buen abogado, o sea, un buen abogado para el pueblo, para Bueno, la pero gente. retomando el punto, tú Sí, decías que aquí en Washington no se nota tanto porque pues es sí, un estado que tiende mucho al Partido Demócrata, ¿no? claro, pero hay otros estados que son lo que le llaman los swing states, los Ujú, estados que son indecisos. Es que no hay una palabra. Swing es como el como un columpio, pero es columpio. que pueden irse para un lado o para el otro, ¿no? Entonces le decimos los indecisos en español, le pusimos ese término. En los swing states sí se puede notar en que un lado de la calle tenga un letrero de voto por Trump y el otro lado de la calle el vecino del frente dice pues voto por Kamala y eso se puede ver en todo el estado, ¿no es cierto? Aquí no, Ujú, ujú. aquí uno tiene que ir un poquito, salirse de las ciudades y ahí sí va a ver los Son como letreros. zonas muy específicas, ¿no? Donde hay a lo Sí, mejor más, sí, ¿cómo se le dice? Como partidarios del republicano. sí, correcto, correcto. Vas a diferentes, no necesariamente vecindarios, porque ya no son vecindarios, sino poblaciones, ¿no? Entonces te sale un poquito de la ciudad, vas a un área rural y ahí sí vas a ver los letreros de Donald Trump. Hay algunos que son republicanos, pero que no les gusta mucho Donald Trump, Ujú, o van a votar también. por Donald Trump porque es republicano, pero no necesariamente quiere poner la propaganda porque saben que eso viene también, porque la mayoría de demócratas saben que eso viene también con que la gente los vaya a mirar feo, entonces no lo publican, pero no se ve tanto. Pero en otros estados sí la tienen un poquito peor porque ahí sí. Pero también me gusta eso de que la gente tenga variedad. O sea, hay una cosa que yo tengo que decir. Yo he votado demócrata, creo que eso no es secreto, porque simpatizo más con esas creencias demócratas, además porque muchas veces los candidatos republicanos pues no han sido de mi agrado, pero yo no voto solamente por candidatos demócratas, y eso es muy importante, yo voto por el candidato que me parece a mí que puede hacer un mejor trabajo para nuestra comunidad, para mi familia, para la gente que me rodea y para mi comunidad, eso es lo que yo, y admito de que hay candidatos que son republicanos, en que no estoy de acuerdo en algunas cosas, pero pienso que está más calificado o calificada para hacer un trabajo. Y seguiré votando de esa forma, porque uno no se puede casar solamente con un Sí, partido. esa es una decisión bien personal, ¿no? Y son como diferentes estilos de voto en el que uno piensa, bueno, es que sí está el candidato y el candidato tiene un perfil específico, pero a final de cuentas se va a alinear con la ideología del Partido Republicano, ¿no? Sí, Pero sí. está también la visión contraria, así como que no, es que este republicano no es igual a otros u otras, ¿no? Ujú, ujú. Tiene una visión distinta, etcétera, ¿no? Y por ahí hay unos ejemplos, me acuerdo era algún congresista en Virginia del Oeste, en West Virginia, que dicen que es el demócrata más republicano, ¿no? Ah, sí, Entonces sí. también tiene mucho que Sí, ver la situación específica del lugar en donde ¿dónde uno está? vive, Ujú, ¿no? La sí, ideología, las tendencias, la cultura política del lugar en el que uno está, porque incluso siendo demócratas o republicanos, lo más posible es que sus ideologías y digamos que su manera de aplicar la política, de hacer cumplir la ley, de lo que les toque hacer como sí, políticos, pues va a estar muy afín a la ideología local, así como es en West Virginia, sí. sumamente conservador, sumamente republicanos, pues a lo mejor aquí en Washington los republicanos son más parecidos a los demócratas que en otras partes de Estados Sí, Unidos, ¿no? totalmente. Sí, curioso ese ejemplo que pones creo que es senador, ¿no? Republicano, demócrata. Pero realmente, ¿cómo serían los republicanos allá? Que él, a pesar de que para los demócratas era muy conservador y parecía más republicano que demócrata, pues él dice, no, no, yo soy demócrata porque a los republicanos sí que son republicanos, ¿no? Entonces, sí, esos contrastes. Una ventaja que hay en este estado también es que, por ejemplo, en las elecciones primarias uno puede votar por cualquiera de los dos partidos, ¿no?
parece que en las elecciones generales se puede votar por cualquiera de los dos partidos en cualquiera de las dos de las contiendas, porque hay muchas contiendas, hay gobernador, procurador, presidente, etcétera, ¿no? En otros estados uno o vota todo de un partido o Ujú, vota uno todo de otro partido. ujú. Y yo al principio decía, pero eso no es justo, porque entonces si uno quiere, si uno le cae mejor el republicano para, no sé, como comisionado de tierras o no sé, póngale el alcalde de tal ciudad, ¿por qué no puedo votar por ese republicano? Me toca votar por todos los demócratas. Creo que eso es para evitar trampas. Porque hay una persona que puede ser demócrata y dice, voy a votar por un republicano aquí para quitarle la oportunidad a este otro y no Ah, sé como qué. estrategia. Como estrategia, Ajá, sí, sí, como ajá. para desbalancearla, especialmente en las primarias, donde puede uno sacar a un Mm, candidato sí, para que no le sí, haga sí. competencia al suyo. Bueno, en fin, creo que esas son las razones, ¿no? Entonces, pues bueno, en época electoral, que bueno, es con mucha frecuencia, puede ser cada 4 años, cada 2 años, cada 3 años, dependiendo de cada país y sus elecciones federales, legislativas, etcétera. En esas situaciones, pues lo que podríamos recomendarles es que no se queden solamente con lo superficial y con nada más ir repitiendo lo que ven, los mensajes de WhatsApp que les llegan, las publicaciones de De Facebook, Facebook, sí. incluso comentarios que pueden escuchar de personas que ustedes sigan en redes sociales. No se queden solo con eso. Y vuelvo a esta conversación que estaban teniendo en tu familia, que de verdad es que me pareció muy, muy, muy buena porque era, bueno, más allá de decir si a la otra persona que es un tarado, porque para mí es obvio que lo que está diciendo ese candidato no tiene absolutamente ninguna lógica, es, bueno, ¿por qué no tiene lógica? Ujú. ¿Por qué piensas que Argumentos. no es así? ¿Cuál piensas tú que es el peligro? ¿Cuál es la amenaza? Y platicar de esas este, ideas que van mucho más allá de solamente descalificarse unos a otros. Sí, sí, la pelea. Va a ser difícil Es complicado, reconciliar complicado. algunas de estas peleas, porque pues la gente, como decías tú al principio, pues ya tiene muy adentro de la sangre ya el odio contra un candidato, ¿no? Y no necesariamente es el amor por un candidato, aunque ahora sí se vio esa diferencia entre cuando Joe Biden salió de la contienda y entró Kamala Harris, a la gente se le despertó el amor por Kamala Harris y por Sí, los republicanos. yo creo que de repente un indicador sería, si yo estoy sintiendo una emoción muy fuerte, ¿no? O sea, una emoción como, que no puede ser solamente miedo, temor, odio, pero también podría ser así una admiración desmedida, fanatismo, Ujú. este, que no nos atrevemos a cuestionar porque nuestras emociones están de por medio, esa es una señal de que estamos siendo manipulados. Y ¿saben qué? Que a veces no nos damos cuenta porque lo que leemos nos llega como estos algoritmos que funcionan, no solamente Facebook, X o Instagram o cualquiera que sea el algoritmo la red social que está utilizando, ellos ya ven Ujú, qué es lo que a uno le gusta. Entonces, ujú. si uno llega y ve más noticias que tienen que ver, que favorecen a un candidato, pues le van a empezar a tirar no solamente noticias, sino también los comentarios de los influencers o de los periodistas o de los que ni siquiera son ni periodistas ni influencers, sino que a alguien se le ocurrió, o de los robots que están Oh, sí. generando a veces toda esta información para alimentarle su odio contra un candidato. Acuérdate de esa frase de divide y conquistarás, ¿no? Ujú, Que ujú, le ujú. decían que Rusia aplicó esa filosofía de divide y conquistarás y el que le metió mucho odio para que la gente se pusiera a pelear durante la campaña de Hillary Clinton, a propósito, contra Donald Trump, que ganó Donald Trump 2016, y que eso le funcionó muy bien porque la gente se agarró a pelear más que nunca, ¿no? Supuestamente sí hubo influencia y nosotros pues estamos expuestos. Yo por eso trato de ver cuando hay comentarios en contra de un candidato o de otro candidato, si vienen de una fuente, la que yo Ujú, más o ujú, menos creo y respeto, si tiene su checkmark, muchas veces el que tiene ujú. checkmark, pues quiere decir que es una persona que ha sido verificada. Excepto en X, o sea, En X ya, Twitter ya todo el mundo el tiene que su paga palomita. tiene checkmark, ¿no? Entonces trato de ver lo que dicen los dos lados, ¿no? Ujú, Yo no ujú, digo que yo no esté influenciado más por un lado que por el otro, porque puede que sí, a veces uno no se da cuenta de lo que ujú, dices, uno ujú. está siendo manipulado y una vez ni siquiera se da cuenta, pero por lo menos si hago el intento. ¿Por qué? Porque pues tengo un trabajo que hacer como periodista, ¿no? Entonces, si darles noticias, entonces tratar de decir lo que también dice el otro lado. Ahora, yo creo que mucha gente tiene muy claro lo que a estas alturas, mucha gente tiene muy claro qué lado le favorece más, ¿no? Ujú. O bueno, no sé si está tan claro. Bueno, Porque para mucha gente, no para todos, pero a estas alturas yo creo que hay mucha gente que tiene ya más o menos claro que tendría sí, que pasar sí. algo muy horrible para que diga, no, mejor me voy por el otro. O que diga ninguno de los dos. O voto por un tercer partido. Sí, pero todo depende
de lo que uno consume de información, ¿no? Exacto. Y de lo que le llega a uno, como dices tú, Jaime, en redes sociales, el algoritmo de Facebook, de Instagram, de Twitter, a uno le pinta la realidad que uno quiere ver, ¿no? O sea, Exacto. no nos están mostrando lo que hay más allá de verdad, Y la ¿no? razón es porque como es lo que uno quiere ver, lo va a seguir viendo y lo va a seguir viendo y lo va a seguir viendo. Lo que quieren hacer estas redes sociales es mantener los ojos Ujú, pegados ujú. a el teléfono, a la tableta, al computador, a Si lo que los van sea a que usted tener esté pegados a mirando. redes sociales, que sean Jaime Méndez News, A por mí me favor. parece una excelente idea, me parece una fantástica idea. Qué buena manera de terminar este podcast. Bueno, pues yo creo que lección final o mensaje final es, am, aunque ustedes ya estén completamente convencidos o convencidas de que por quién va a votar o a quién está apoyando, que no puede votar a quién está apoyando, fíjese bien en sus políticas, lea bien, ya sea para estas elecciones o para las próximas, porque cada año hay elecciones de un lado o del otro. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan bonito día. Se habla podcast, extraído hoy por Maritza's Beauty College Northwest, nueva sede en Everett a partir del 22 de septiembre. Agente de bienes raíces Liliana Torres, te guía a casa. Legend Auto Sales, la agencia independiente más grande del estado de Washington. Servicios inmobiliarios Davaso, venta y compra de propiedades en Yucatán y Riviera Maya. Trabajamos con transparencia, honestidad y certeza jurídica en cada proceso. Envía un WhatsApp al número en pantalla. Gracias y hasta un próximo episodio.